Te da talento y los dones tienen que ver con lo espiritual. Así que bueno, para separar dones y talentos, esas cosas tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus fortalezas? Pero también tenés que saber y tener en cuenta cuáles son tus debilidades. Porque lamentablemente a veces nos vemos tan capaces de hacer cosas que nos olvidamos de que somos débiles en ciertas áreas. Entonces por eso mismo es que cada uno de nosotros tenemos que ver eso. Tenemos que ver nuestras fortalezas y nuestras debilidades. En las debilidades, si nos es necesario, las podemos llegar a cambiar y hacer las fortalezas. Entonces, por ejemplo, el tema del... vamos a ver, una persona que es... una persona que por ahí es muy organiza, es de llevar cierto orden, de cosas por el estilo, vemos ahí cierto liderazgo. Pero quizás que hay cosas que no se ven, o sea, que son diferentes, que están mostrando liderazgo, pero hay cierta debilidad. En eso es bueno ponerlo, empezar a corregirlo y hacerlo una fortaleza. Entonces, para armar nuestro concepto de nosotros mismos, tenemos que entender esto. Tenemos debilidades, tenemos fortalezas. Tenemos que estar conscientes de que si tenés un talento para tocar instrumentos, está el talento. Así que utilizarlo y utilizarlo lo mejor posible. Pero si no está el talento quizás para cantar o para tocar el mismo instrumento, admitirlo como una debilidad. Para saber en lo que te vas a meter o lo que no te vas a meter en lo siguiente, o sea, en lo que se viene. Entonces, esa es la idea de armarse un concepto de sí mismo, entender quiénes somos. Y lamentablemente a veces no sabemos ni siquiera nosotros quiénes somos, porque no nos ponemos a meditar estas cosas. Entonces, si el apóstol te está diciendo, no tengan o sea, que nadie tenga un concepto mayor de sí mismo, primero tenés que saber quién sos vos. Y esa es la idea. Hay que saber dónde está parado uno. Hay que saber dónde está parado uno, quién es uno. Y así se va a salir adelante, porque si vos ya sabes tu fortaleza, te inclinás para tus fortalezas, tus talentos, tus dones, lo que el Señor te ha dado, y te pones a hacer eso. Y esa es la idea de que nosotros entendamos quiénes somos nosotros. Porque lamentablemente a veces no entendemos ni siquiera quiénes somos nosotros, andamos como un barquito a la deriva. Y la idea es esa. En este tiempo, como les he dicho, es necesario ordenarnos y organizarnos en cada una de las cosas que vamos a estar haciendo. Y cada uno tiene que tener bien en cuenta qué es lo que tiene que hacer de nosotros. En el ministerio, cada uno tiene que tener en cuenta qué es lo que tiene que hacer. El profeta, qué es lo que tiene que hacer y hacerlo. El evangelista, qué es lo que tiene que hacer y hacerlo. El maestro, qué es lo que tiene que hacer y hacerlo. Los pastores, qué tienen que hacer y hacerlo. Apóstol, qué tiene que hacer y hacerlo. Los que tienen don de ¿cómo se llama?, de exhortar, lo que tiene que hacer y hacerlo. Y si cada uno entiende lo que tiene que hacer, se arma un buen concepto de sí mismo, comienza a caminar todo como tiene que caminar. Porque como les dije, no vamos a mirar al otro y decir, bueno, pero este hace las cosas y este no hace las cosas, esto, el otro, sino que me concentro en hacer lo que yo tengo que hacer. Y por ejemplo, Mario, ¿qué función cumple la bujía en el motor? De darle encendido, o sea, forma la chispa que hace que prenda bien, correcto. Entonces, si la bujía no quiere funcionar como bujía y quiere funcionar como rueda, estamos en un problema. Podemos tener una rueda muy chispeante y muy chiquita que no va a dar el resultado que tiene que dar.
Zapatero tus zapatos. Como dice el dicho, zapatero tus zapatos. Entonces, por eso mismo, queridos y amados siervos, la idea es que nos podamos formar un concepto de nosotros mismos y decir, pero por favor les pido que tomen en cuenta esto. No tomen en cuenta solamente sus virtudes, sus dones, su talento, sino sus debilidades. Tomemos en cuenta también nuestras debilidades para saber, porque si nosotros admitimos esas debilidades, quizás que las podemos llegar a solucionar. Por ejemplo, yo hasta hace poco tiempo me di cuenta de que era muy desordenado con muchas cosas. Pero muy desordenado. Y tuve que darme cuenta de eso. Gracias a Dios tuve una ayuda para poder ordenarme más con eso. Y hoy en día estoy pensando las cosas de otra manera. Que me falta para seguir ordenando, pero uno se da cuenta de que hay cosas que se pueden llegar a solucionar y que quizás que nosotros creemos que lleva más tiempo de lo que lleva. Nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de que se lavó algo y te cuesta lo mismo agarrar y ¿cómo se va a agarrar? Ponerlo en el lugar donde tiene que ir. Y uno elige un lugar donde tiene que ir esa cosa, porque si alguien te cambia el lugar de eso, o vos mismo ponés en cualquier lugar, después buscar las cosas y no las encontrás. Entonces a cada lugar tiene cada cosa tiene su lugar. Entonces, por ejemplo, esas pequeñas cosas que vine a aprender hace muy poquito, gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios, y cosas que vine a aprender hace muy poquito, las cosas es increíble, pero se te hacen más fácil. Por ejemplo, yo tenía la costumbre de perder las llaves, cada 2x3 perder las llaves. Entonces, ¿qué es lo que hice un día? Puse un ganchito y dije, este es el espacio de las llaves. Entonces, cada vez que entro a la pieza, pongo las llaves en el lugar de las llaves. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo ya sé que si... ¿dónde están las llaves? En el lugar de las llaves. Y cuando me olvido, se me pierde. Porque a veces que me olvido de cosas y se me pierden las llaves. Y después ando buscando las llaves. Pero a veces con pequeños cambios que hagamos en nuestra vida, con cambios que quizás que nos van a costar, porque para generar costumbre o para generar un hábito en nosotros tiene que pasar un tiempo. O sea, dice que para generar un hábito hay cerca de 23 días, algo por el estilo, que hay que hacer una cosa. Si querés empezar a orar y empezar a orar constantemente porque has dejado de orar, esforzate 23 días. No sé si era 21 o 23 días que uno tiene que hacerlo. Y ya después el cuerpo se adapta, la mente se adapta. Querés empezar a poner la llave, o sea que no se te pierda la llave, ponete un lugarcito y poné ahí el lugar de la llave. ¿Querés empezar a ordenarte en esto, en lo otro? Bueno, empezá a hacerlo y eso es lo que hace, esos pequeños cambios hacen que en nosotros haya una mayor excelencia y se nos hagan las cosas más fáciles, porque una vez que ya tenés ese lugarcito, ya después te olvidás. Exacto. Entonces, por eso mismo, mis amados hermanos, la idea es que nos armemos un concepto de nosotros mismos, pero que no sea mayor. Exacto, que entendamos que tenemos debilidades. Mi amado, mi amada, le quiero decir esto: usted no es peor persona que nadie por no saber algo. Si usted no sabe algo con respecto a lo que sea, preguntamos, estudiamos y lo hacemos, pero no somos peor persona por eso. Por eso tenemos que admitir muchas veces las debilidades que nosotros tenemos. Como joven, como adulto, como anciano, admitir las debilidades, porque eso también nos da conciencia de dónde podemos ir y no. Porque a veces por no tener esa conciencia cometemos muchos errores y que nos pueden hasta costar la vida. Y simplemente por no tener en cuenta esas cosas. Así que yo les pido por favor que en este tiempo meditemos con respecto a eso. Y otra cosa que quería traerles a memoria
es entender quiénes somos. En el camino del Señor, ¿quiénes somos? Primero y principal, y se los voy a leer yo de acá. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primero y principal, somos pueblo de Dios, somos linaje escogido, somos nación santa. El Señor nos ha preparado, Él nos ha apartado para algo. Fíjense que acá nos dice, y nos dice claramente, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz. O sea que tenemos una tarea. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Mi amado, mi amada, usted es eso, un pueblo escogido. Si usted lo tiene en cuenta eso, su concepto va a cambiar, y como le dije, usted piensa en algo y usted le genera cierto estado de ánimo. Y si usted piensa lo que realmente es, su estado de ánimo, créame que va a cambiar. Segundo, somos hijos de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Primera de Juan 3:1. Somos hijos de Dios. Como les dije, en la época de Jesús, decir que era hijo de Dios era un agravio que llevaba prácticamente a la cruz. Sin embargo, hoy en día podemos decir tranquilamente que somos hijos de Dios. Y ese es un título muy grande y uno de los títulos más grandes que vamos a tener en esta tierra. Mediten eso, por favor. Mediten que somos pueblo, que somos escogidos, linaje escogido, que somos hijos de Dios. Otra cosa, Juan 3:16, sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos amados de Dios. Usted y yo somos amados de Dios. Si entiende eso, se le van a abrir muchas cosas. Otra de las cosas, Salmo 91, 1 al 8. Este sí lo voy a buscar acá. Salmo 91, 1 al 8. Un salmo hermoso. Un segundito. Salmo 91, 1 al 8 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de las plumas, con sus plumas te cubrirá, y debajo de las alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ahí tenés otra cosa. El Señor te protege. El Señor te protege. Tenés que estar atento a eso. Otra de las cosas, el Señor nos corrige. Y este está más durito, mira. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y después empieza a dar una explicación, porque a veces nosotros a nuestros padres nos azotaban o nos castigaban, sin embargo los venerábamos. Entonces, para mis amados adolescentes que están acá, para los niños, les comento algo. Cuando mamá nos castigan,
es por algo, porque suele suceder de que nosotros, cuando estamos en cierta edad, nosotros no tenemos muy buenos conceptos, nosotros nos dejamos llevar por la situación que estamos llevando, en el caso de cierta edad nos dejamos llevar hasta por las hormonas. Entonces haces cosas que no tenés que hacer, y cuando papá y mamá te castigan, lo que te están diciendo es: te voy a hacer algo que te duela para que no volvás a hacerlo, porque eso te va a hacer mal. En realidad papá y mamá no es que te están diciendo: quiero castigarte, me gusta hacer esto, porque creo que a ningún padre le gusta castigar al hijo. O sea, si lo disfrutás ya sos un masoquista, o sea, sos un sádico. Si disfrutás pegarle al hijo, ya es sadismo, pero en caso de los padres, las correcciones que yo tomé de mi padre eran para que yo no cometiera errores y yo no me perdiera. Esto se trata de amor meramente. Entonces tu papá, porque te ama y no quiere que te pierdas, no quiere que te vayas por un mal camino, te agarra y te corrige, te castiga si te estás desviando. Y eso es amor puro. Porque es uno de los amores grandes que hay sobre esta tierra, el amor del padre al hijo. Imagínense que un padre pelea, trabaja, junta para no disfrutar él, sino para que disfruten los hijos. ¿Y qué ganancia tiene el padre? Ninguna, pero sin embargo lo hizo. Entonces, por eso mismo, así como Dios, como nosotros, como los padres, a veces tienen que castigar a un hijo para que no, cuando son chicos, por ejemplo, empiezan a insultar, y sabemos que es un problema ya de grande cuando empiezan a insultar, porque no está bien visto, porque se les van a cerrar muchas puertas por la mala educación que puedan llegar a tener, se les van a cerrar muchas puertas. Entonces, por ahí es bueno corregirlo y decirle: no se hace, no vas a tener tal cosa hasta que puedas cambiar eso. ¿Y por qué lo hace? ¿Porque le gusta pegarle al hijo? No, es simplemente porque sabe que se le van a cerrar muchas puertas de grande, y que si no se corta desde raíz, después cuando es grande, es todo un problema. Que se robó una gomita del compañerito en la escuela. Y ahí se corrige porque sabemos de que hoy empieza con una gomita, la conciencia se empieza a taponear, o empezamos a taparle la boca un poco a la conciencia, y ya de una gomita se convierte en un lápiz se convierte en una cartuchera en una mochila, y ya después el niño no hay diferencia entre robar una gomita a robar un banco. Claro. Entonces, por eso mismo es que Dios trabaja con nosotros, y si nos estamos desviando, Él nos corrige. Ahora, díganme que un padre no ama a un hijo. O sea, es difícil decir eso, que un padre no ama a un hijo. Sin embargo, lo corrige. Bueno, ¿cuánto más nos ama el Señor, que no quiere que nos desviemos? Y si Él no nos amara, nos dejaría que hiciéramos lo que quisiéramos. Entonces, imagínense ese amor que tenemos de parte de Dios. Somos hijos, somos amados, Él nos cuida, nos guarda, nos corrige. Eso hermoso tiene el Señor para nosotros. Mis amados, es hora de formarse un concepto de nosotros mismos. Pero cuidémonos de que no sea un concepto mayor. Admitamos que tenemos ciertas debilidades. Admitamos que tenemos también ciertas virtudes y trabajemos en esas virtudes. Hagámoslas como los talentos que le da el Señor a los criados. Hagámoslo multiplicar el talento. Si el Señor te ha dado ese talento de poder, o ese don de poder estar hablando con la gente, de poder estar dándole consejos, trabajalo a eso. Trabajalo. Pero también ve tus limitaciones para ser centrado en lo que estamos haciendo. Así que, mis amados, hasta aquí es la palabra. Dios les bendiga. Una de las cosas difíciles que tenemos es el poder admitir los errores, porque nuestro ego no nos deja, y se los digo por experiencia.
No es que se los digo porque me lo contaron o porque lo leí en un libro. Nuestro ego no nos deja admitir de que somos débiles en ciertas partes. Pero cuando nosotros podemos decir, sí, soy débil en esta área, Señor, necesito ayuda, es cuando Él puede hacerlo una fortaleza. Pongámonos de pie, vamos a estar orando, los que puedan ponerse de pie. Bendito Señor, gracias te damos por este día, por todo lo que nos permites. Ayúdanos a formar un concepto claro de nosotros mismos. Saber quiénes somos, Señor, en esta tierra. Somos hijos, somos escogidos tuyos, Señor. Somos ese pueblo, esa nación santa, Señor. Somos redimidos por tu sangre, somos amados, Señor. Tenemos nuestros dones, nuestros talentos, tenemos nuestras cosas buenas con respecto a nuestra edad. Tenemos un montón de cosas, Señor, hermosas que nos has permitido, pero también tenemos debilidades que también las vamos a tener en cuenta para no tener un concepto mayor de nosotros mismos al que debemos de tener. Que en este tiempo entendamos de que somos parte de un cuerpo, parte de un mecanismo, el cual bien aceitado y bien trabajando, Señor, podemos hacer que se mueva la rueda de este vehículo que es la iglesia, Señor.